Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero tocar un tema que es casi un tema eterno. Mucha gente cree que la moral es una condición relativa y por ende es imposible crear una moral común. Independientemente, por acá ya tengo uno sobre moral y ética. Si bien los que estudian la materia han tratado de separar la moral como una costumbre y la ética como el estudio de las costumbres precisamente para llegar a lo que es una ética mundial o una ética que nos unifique como humanos, la realidad es que para contestar si la ética puede ser relativa, o mejor dicho, si la moral puede ser relativa o es absoluta, hay que tratar de responder dos preguntas. Y ojo, cuando me estoy refiriendo a relativa, no quiero decir que todo lo que llamamos moral va a ser permanente. Es decir, estoy queriendo decir que hay componentes absolutos de la moral. Si hay componentes absolutos de la moral, entonces la misma no es relativa. Es imposible que sea relativa. A eso me estoy refiriendo. No estoy queriendo decir que toda moral no es perceptible de cambiar. Estoy diciendo que la moral tiene un basamento biológico específico que se ve manifestado de dos maneras. Uno, a través de elementos o valores o virtudes comunes que muchos estudiosos, biólogos, antropólogos, han determinado, historiadores han determinado que son comunes en civilizaciones totalmente separadas y sin embargo tenían un cuadro de valores muy parecido. Hay 7 virtudes o ciertos valores que son comunes en todas las civilizaciones desarrolladas. Eso es un estudio que voy a compartir en otro video sobre virtudes o valores. Pero en este, lo que quiero enfocarme a tratar de responder si es posible una moral, o en este caso una ética, para no confundirnos con la costumbre local, sino con una especie de moral más trabajada, más desarrollada. Entonces la respuesta es sí, sí es posible. ¿Y por qué? Bueno, por dos condiciones. Uno, por la que ya dije, que se encuentran en elementos que no se han comunicado, civilizaciones que no se han comunicado entre sí, antes de comunicarse entre ellos me refiero, y ya tenían este cuadro de valores compartido común. Ahora, una de las piezas fundamentales de esta universalización de la ética o de la moral es la famosa regla de oro, y por eso lo presento. La regla de oro es algo común en toda sociedad avanzada. Como muy bien me lo hace ver Hans Kohn, que es uno de los teólogos filósofos que más le ha dedicado a la creación de una ética universal, una ética global, una ética del hombre. Y él precisamente hace esta pequeña recopilación que voy a plasmar junto a algunas otras observaciones que se pueden hacer. En su libro, Una ética mundial para la economía y la política, nos hace una serie de listas de la regla de oro y su condición en varias creencias religiosas. Por ejemplo, nos habla que la Sabbat, a través de la boca de Rabbi Hillel, nos dice: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Que para el cristianismo, Jesús de Nazaret habrá dicho: todo cuanto quiera que hagan los hombres, hacédselo también vosotros. Así en Mateo 7:12 y en Lucas 6:31. En el Islam, ninguno de vosotros será un creyente mientras no desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Esto según Ahidet de Anawagui. Disculpen mi pronunciación en este aspecto. En el jainismo me dice: como indiferente a todas las cosas debiera comportarse el hombre y tratar a todas las criaturas del mundo como él mismo quisiera ser tratado. Esto me lo dice Sutrakritanga primero. En el budismo, una situación que no es agradable o conveniente para mí tampoco lo será para él. ¿Cómo se lo voy a exigir a otro? Me lo dice Sanyutta Nikawa. Y en el hinduismo me dice: no debería uno comportarse con nosotros de un modo que es desagradable para uno mismo. Esa es la esencia de la moral. Mahabharata 13. Por ejemplo, en China, Confucio en su Analecta o sus diálogos dice: Sigón preguntó: ¿hay alguna sola palabra que pueda guiarnos toda nuestra vida? El maestro respondió: ¿no sería la reciprocidad? Lo que no desees que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Dionis Laercio le atribuye a Tales de Mileto la siguiente oración. Cuando le preguntan ¿cómo viviríamos de la manera mejor y más justa?, responde Tales de Mileto: si no hacemos lo que censuramos a los demás. Con respecto a la parte biológica e instintiva, es decir, a estos componentes que nos permiten entender la existencia de la moral, ya Darwin nos decía en su libro El origen del hombre que veníamos cargados, no nosotros, todos los animales sociales con capacidades de raciocinio, aunque sean pequeñas, de manifestar conductas que podríamos llamar morales. Por supuesto, habla de instintos sociales y dice que la consecuencia o el fruto del instinto social en cualquier grupo animal con capacidad de razonamiento
va a terminar dando compasión y actos que nosotros hoy en día podemos llamar como morales, que no son exclusivos de los humanos. Ojo con esto. Charles Darwin, en su libro El origen del hombre, dice lo siguiente: la proposición siguiente me parece reunir muchos grados de probabilidad. Un animal cualquiera dotado de instintos sociales pronunciados adquiriría inevitablemente un sentido moral o una conciencia tan pronto como sus facultades intelectuales se hubiesen desarrollado tan bien o casi tan bien como el hombre. En efecto, primero los instintos sociales impulsan al animal a hallar placer en la sociedad de sus compañeros, a experimentar cierta simpatía hacia ellos y a prestarles diversos servicios. Acabo de tratar de demostrar que los instintos sociales, principio fundamental de la constitución moral del hombre, ayudados por las fuerzas intelectuales activas y a los efectos del hábito, conducen naturalmente a la regla: haz a los hombres lo que quieras que ellos te hagan, principio sobre el que reposa toda la moral. Franz de Waal, en su libro El mono que llevamos dentro, dice lo siguiente: las primeras sociedades humanas deben haber sido terreno abonado para la supervivencia del más desinteresado en relación con la familia y los benefactores recíprocos potenciales. Una vez evolucionado esta sensibilidad, su dominio y aplicación se amplió. En algún punto la compasión se convirtió en un fin en sí mismo, la piedra angular de la moralidad humana y un aspecto esencial de la religión. Así, la cristianidad nos exhorta a amar al prójimo como a nosotros mismos, a vestir al desnudo, alimentar al pobre y atender al enfermo. Pero es bueno tener presente que, al encarecer la benevolencia, las religiones no hacen más que reforzar lo que ya es parte de nuestra humanidad. No están dando la vuelta al comportamiento humano, sino que solo están fomentando capacidades preexistentes. ¿Acaso podría ser de otra manera? No se pueden sembrar las semillas de la moralidad en un terreno refractario. Lo que sí hace diferente al humano del resto del animal es nuestra capacidad no solamente de entenderlo, de razonarlo, sino además de identificarlos y además transmitirlos. Anteriormente se hacía principalmente por la vía religiosa o por la vía de fábulas, cuentos sobre lo que era bueno y lo que era malo. En materia de literatura antigua, es decir, de hace unos 700 años antes de Cristo, pues me decía Homero, o hizo decir a la diosa Calipso, lo siguiente: tal habló, sonrióse Calipso, la diosa entre diosas, le tomó con cariño la mano y le dijo en respuesta: astucioso eres tú de verdad y no vano de mente según vas meditando las cosas que dices. Se refiere, por supuesto, a Odiseo. Testigos sean de ello la tierra y el cielo que arriba nos cubre y la Estigia y las aguas que vierte, el más grande y terrible juramento que puedan hacer las felices deidades, de que no he de tramar una nueva desgracia en tu daño, que antes bien para ti pienso y quiero lo mismo que habría de querer para mí si en tu propia aflicción me encontrara. Mi sentir, en efecto, es conforme a justicia. Si tú no aceptas que hay instintos sociales de los que emana la moral y que esa moral puede ser identificable con algunos aspectos, pues no hay mucho que se pueda hacer, porque la moral seguirá existiendo, porque sigue existiendo en todo animal superior mamífero con habilidades intelectuales. La diferencia es que una parte de esta será sólida y otra parte sí será mutable con ciertas condiciones de tiempo, etcétera, etcétera. La moral no significa que se vaya a aplicar a rajatabla, sino que se tiene la señalización de lo que es bueno y de lo que es malo. Ese es el concepto. Yo puedo mentir y hacerme millonario. La pregunta ¿es bueno o es malo? Esa conducta fue adecuada o inadecuada socialmente hablando. Esa es la pregunta. No si obviamente voy a tener un beneficio directo sobre el mismo o no. La moral no va con el cumplimiento de la norma. La moral va con lo que permite la sobrevivencia de la manada y de lo que es necesario que nosotros hagamos precisamente para lograr la paz. Vamos, es como tratar de buscar no solamente la justicia, sino la paz. Para la paz es necesario utilizar el camino de la justicia. O lo que es igual, mucha gente cree que la ley o la regla de oro de la moral, esa de no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti mismo, es una reinterpretación de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, en vez de decir, si tú me quitas un ojo, yo te quito otro ojo, es decir, mira, no ataquemos los ojos de los demás, porque si atacamos los ojos de los demás, vamos a terminar perdiendo los nuestros. Ese es el concepto. Es decir, la regla de oro es, si tú le quitas el ojo a alguien, ese alguien tiene todo el derecho de quitártelo a ti. Y entonces, en vez de lograr la paz por medio de la justicia, pues crearemos
un estado de guerra total y permanente como lo previó Hobbes en su Leviatán. Lo establece como la segunda ley de la naturaleza. Me dice, de esta ley fundamental de naturaleza mediante la cual se ordena a los hombres que tiendan hacia la paz, se deriva esta segunda ley, que uno acceda si los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a renunciar este derecho a todas las cosas y a satisfacerse con la misma libertad frente a los demás hombres, que les sea concedida a los demás con respecto al mismo. En efecto, mientras uno mantenga su derecho de hacer cuanto le agrade, los hombres se encuentran en situación de guerra. Y si los demás no quieren renunciar a ese derecho como él, no existe razón para que nadie se despoje de dicha atribución, porque ello más bien que disponer a la paz significaría ofrecerse a sí mismo como presa, a lo que no está obligado ningún hombre. Tal es la ley del Evangelio. Lo que pretendéis que los demás os hagan a vosotros, hacedlo vosotros a ellos. Y es otra, la ley de la humanidad entera. Quod tibi fieri non vis alteri ne feceris. Aquella que se atribuyó, por supuesto, al emperador Alejandro Severo. Bueno, es todo por hoy. ¿Te ha quedado más claro la idea de que la moral es imposible que sea relativa porque tiene un basamento biológico? Muchísimas investigaciones han dado algunas respuestas en las cuales no solamente la moral es un hecho más allá de lo solamente social, viéndose reflejado a través de investigaciones de neurociencias. Y además es común en los mamíferos sociales. Y además se ha mostrado reiteradamente que hay valores compartidos en todas las civilizaciones. No es cierto que las civilizaciones aplaudan pues no proteger a el pequeño recién nacido de tu aldea, de tu sociedad. No funciona así. Al contrario, cuando eso se muestra, cuando esto es lo que está en boga, lo que está mostrando es un quiebre de los valores morales que va en contra de nuestros propios instintos sociales. Quiero agradecer a los Patreon que permiten precisamente el financiamiento de este canal. Van de seguidas. Humberto On, David Garay, José Flores, Néstor Van Naut, Eva García Franco, Joaquín López, Jaime García, Marvín Jarquín, Manuel Pérez, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, Humberto Ávila, A.I., Alex, Luis Vargas, Abrazagorus, Rocío Cori, Leopoldo Hernández, N. Veces, Guillaume Padrón, Marcos, Leonel V. Rojas, Tony Macías, Alfonso, Cris, Lula, Hot Frigo, Harry Won, Miguel Morales, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Cris Balco, Isaac Pozo, Alberto Rojas, Ahmed Guardado, Juan Arosemena, Eduard Soto, Mariano Sibila, Antonio Urbina, Ernesto Pablo, Justín Hidalgo, Rafael Romero, César Albial y Derliana. Muchísimas gracias por su apoyo al canal. Si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. ¿Qué piensas tú? ¿La moral es totalmente relativa? ¿La moral es totalmente, absoluta? Mi respuesta es, obviamente, no puede ser totalmente absoluta, pero si no es totalmente absoluta, es parcialmente absoluta. Y al ser parcialmente absoluta, ya yo puedo decir que la moral no es relativa, sino que algunas condiciones de la moral son relativas, porque la moral siempre va a estar dentro de nosotros. Al igual que los órganos que tenemos común los humanos. Los humanos somos relativos. No hay humanos con 5 ojos que le funcionen. No hay humanos con 3 estómagos. La condición humana implica un estómago y hasta ahora 2 ojos. ¿Hay alguien que perdió un ojo? Sí. ¿Hay alguien que nació sin ojos? Sí. Pero es la excepción a la regla, no la regla. Ese sería el concepto. Bueno, ahora sí me despido, no sin antes invitarle a mis 2 canales secundarios, el Picalibro Live y Capitán Cultura. Igualmente, si has llegado hasta acá, bueno, muchas gracias, dale me gusta a este video, compártelo porque últimamente mis videos lo están viendo menos que el Miss Universo. Así que le agradecería un empujoncito de su parte. Claro, si los contenidos les son adecuados, les consideran bien, etcétera, etcétera. Dicho esto, recuerda, menos Estado es menos impuestos y ambas cosas son necesarias. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.